como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país, con la participación de Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Buenos días, amigas y amigos. En estos días hemos seguido estudiando el proyecto de rendición de cuentas que presentó el gobierno al Parlamento, el cual marca cómo será el rumbo económico de aquí a lo que queda de periodo hasta el año 2020. Hemos hecho ya de este micrófono un análisis desde donde planteamos cómo el proyecto de ley que ajusta el presupuesto nacional tiene siempre como prioridad cumplir con los compromisos para con el capital y para con el empresariado, tanto nacional como el extranjero que invierte en nuestro país, y deja para segundo lugar las principales necesidades de la población. Y hoy veremos esto mismo, pero desde aspectos más concretos. Por ejemplo, el primero de ellos. En el artículo 188 del proyecto de rendición de cuentas, que se encuentra justamente en discusión parlamentaria y propuesto por el gobierno, se establece que todo paciente, estamos hablando del sistema de salud, todo paciente tiene derecho a acceder a toda la medicación que esté incluida en el formulario terapéutico de medicamentos, que es una lista de medicamentos que es financiada por el Fondo Nacional de Recursos y es gestionada por el Ministerio de Salud Pública. Pero agrega en este artículo que se excluye cualquier acción o atribución de responsabilidad que no se funde en su incumplimiento. ¿Qué están queriendo hacer aquí? Están queriendo limitar lo que ha venido ocurriendo, que es cuando pacientes necesitan medicamentos que están por fuera de esta lista llamada Formulario Terapéutico de Medicamentos que regula el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué señaló, por ejemplo, el diputado Alfredo Asti, fiel representante dentro de la Cámara de Diputados de los lineamientos del Ministerio de Economía? Él plantea que lo que busca el gobierno es evitar la judicialización de la entrega de medicamentos porque es onerosa, gasta mucho dinero y rompe planificaciones. Dice que crea una incertidumbre y que permite que un juez termine decidiendo quién accede o quién no a un medicamento. Con esto, el gobierno insiste en limitar acciones judiciales que son promovidas por usuarios, correctamente deberíamos llamarlos por pacientes, que necesitan medicamentos de alto costo. Y con este artículo se pretende blindar al Ministerio de Salud Pública, quitándole la responsabilidad y buscando que los pacientes no accedan a los medicamentos llamados de alto costo. Ya en el año 2015, el Ministerio de Salud Pública había intentado eliminar estos recursos de amparo que presentan los pacientes, pero en aquel momento no tuvo éxito. Fue ese año que el gobierno presentó dentro de la ley de presupuesto, además, esta costumbre que tomó el gobierno del Frente Amplio de que en leyes de presupuesto aprovecha para meter artículos que legislan sobre cosas que no son estrictamente presupuestales. Y en aquella oportunidad, en 2015, se planteó un artículo que directamente impedía a los pacientes enfermos realizar recursos de amparo para que el Estado financiara fármacos que no estuvieran incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos. Frente a la indignación que genera el tema de plantear directamente que un paciente no puede acceder, y aquí digamos una cosa clara, cuando decimos no puede acceder, estamos diciendo justamente que el Estado no le va a garantizar igualdad de derechos porque quienes tienen dinero sí pueden acceder a todos los medicamentos que necesitan, pueden acceder a los estudios clínicos y a las intervenciones quirúrgicas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Estamos hablando de aquellos pacientes que no cuentan con los recursos para acceder a los medicamentos que precisan y que si no están esos medicamentos incluidos en la lista del Ministerio, entonces no pueden acceder a ellos y ven seriamente comprometida, en muchos casos significa directamente el riesgo para la vida. Frente a esta situación, el Frente Amplio se puso a discutir quitar el artículo. Sobre esto concretamente ha estado discutiendo. Es verdad que hay medicamentos que son especialmente caros.
Pero lo que se olvida el gobierno es que el sistema de salud que implementó y que tanto defiende sigue cobrándole a todos los pacientes tickets y órdenes para acceder a medicamentos, estudios o intervenciones quirúrgicas. Se olvida también que desde donde se financian estos medicamentos, el Fondo Nacional de Recursos, se nutre con el dinero que aportamos todos los trabajadores al FONASA. Se olvida que de ese dinero que todos aportamos al FONASA, el 70% va a parar directamente a las mutualistas, aunque éstas atiendan a la mitad de la población. Es decir, buena parte del dinero que todos aportamos al FONASA va a engrosar los bolsillos del empresariado médico que maneja a las mutualistas. Se olvida también que el presupuesto de la salud pública se ha utilizado para contratar amigos y otro tándem de desprolijidades, como ha quedado demostrado en la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre ACE. Es decir, en realidad hay recursos para atender más necesidades en la salud, pero el gobierno prefiere siempre gestionar la salud como si fuera una empresa privada. Siguiendo con otro tema relacionado también con la salud y que tiene que ver con los 30.000 uruguayos que están hoy diagnosticados como celíacos. Ser celíaco significa tener una enfermedad que es genética. Es un trastorno que produce lesiones en el intestino. Es algo con lo que una persona nace, no es una enfermedad que se contagie. Y no hay medicamentos que solucionen este problema. El único tratamiento con el que los pacientes pueden mejorar su calidad de vida cuando son celíacos consiste en retirar el gluten, que es lo que los afecta, de su dieta. Es decir, cambiar su dieta. Pero este tratamiento, encarece seriamente el presupuesto y el costo de vida y no siempre está al alcance de quienes son celíacos. Ser celíaco implica principalmente no comer trigo. Pero en realidad estas personas tampoco pueden ingerir centeno, cebada ni avena. También deben cuidarse además de lo que se llama la contaminación cruzada, que ocurre cuando pequeñas partículas de gluten se cuelan en alimentos por cómo fueron tratados, aunque esos alimentos originariamente por naturaleza no contengan lo que no pueden comer, como pueden ser las carnes o las verduras. Y si se mezclan su cocción con algo que tenía gluten, también los afecta. Pero en la Asociación de Celíacos del Uruguay, la llamada ACELU, consideran que el principal problema que sufren es el costo de mantener una dieta libre de gluten. En Uruguay, la canasta básica de un celíaco es entre 300 y 400% más cara, es decir, 4 veces más cara que la de una persona normal. Agregando como problema además que en la mayoría de los supermercados no se encuentran los productos necesarios para los celíacos. Esta realidad, la de tener que pagar sus alimentos hasta 4 veces más caras y de tener que trasladarse más para conseguirlos, es la realidad para los 30.000 uruguayos que son celíacos y es una realidad de la cual el Estado no se hace cargo. La Asociación de Celíacos del Uruguay, de cara a esta rendición de cuentas, le presentó una propuesta al Ministerio de Economía planteando la exoneración de impuestos a los alimentos libres de gluten para reducir los costos para los pacientes con celiaquismo. Los celíacos lo que piden es que el Estado reduzca el porcentaje de IVA que tributan estos productos. También podríamos nosotros agregar que se puede pensar en subsidios directos a la hora de comprar para quienes están diagnosticados como celíacos. Sin embargo, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Valcorba, respondió que no está en la agenda del gobierno considerar esa posibilidad. En su respuesta, el Ministerio de Economía señaló que los planteos, como hacen los celíacos, y que han sido informados en diversas oportunidades, en todas ellas se concluyó que no se estimaba conveniente acceder a lo que se proponía. Plantean que son múltiples los grupos de personas que padecen enfermedades vinculadas a la intolerancia a determinados alimentos y que entonces por razones de equidad obligarían a concederle a todos beneficios similares, lo que implicaría dificultades de control y severos daños. Es decir, les responden, como hay más personas enfermas con otras enfermedades además de los celíacos, tendríamos que acceder a beneficios para todos, entonces no se los vamos a dar ni a ellos ni a ustedes. Y totalmente indiferente a la realidad que viven las personas que son celíacas en el Uruguay. El cinismo del equipo de gobierno que dirige la economía del país ya a esta altura no tiene límites. Niega una propuesta para atender una problemática de salud que es muy sensible porque dice que de fondo no puede afectar la recaudación y las cuentas públicas. Pero nuevamente, mientras le responde que le costaría mucho dinero atender a los celíacos, parece que se olvida que el último año le exoneró a los grandes capitales en nuestro país más de 800 millones de dólares en impuestos. O por ejemplo se olvida que le firmó un contrato a un PM donde no le va a cobrar ningún impuesto y le va a poner además una zona franca para que la papelera se lleve la producción sin aportar un solo peso. Pero cuando los celíacos le plantean que necesitan subsidiar algún impuesto, les dicen que no, que eso afecta a las cuentas públicas.
Si quieres enviar un mensaje o conocernos mejor, visítanos en nuestra página web www.compromisosocialista.uy, al número de WhatsApp 091 070 182 o al Facebook Compromiso Socialista Uruguay. Sigamos con otros temas que muestran cuáles son las prioridades y al mismo tiempo la indiferencia del gobierno ante problemas concretos. El siguiente tema que vamos a abordar es el de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Para aplicar lo determinado por esta ley, el Poder Judicial, de cara a esta rendición de cuentas, solicitó un incremento presupuestal de unos 940 millones de pesos para cumplir con los puntos que fija la ley, que tiene, entre otros, por ejemplo, la creación de juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual. Sin embargo, cuando ahora tenemos en nuestras manos la rendición de cuentas, todo este dinero no fue considerado por el Poder Ejecutivo. El gobierno dice que para que haya suficientes dineros se debería esperar al menos 2 años, es decir, está planteando que no lo va a hacer en lo que queda de este periodo de gobierno. Sin embargo, hay que mirar los números. En el Uruguay hoy, cada 14 minutos hay una denuncia de violencia de género, lo que significa unas cerca de 40.000 denuncias anuales. Pero el gobierno propone esperar 2 años más, a pesar de lo grave que reflejan estos números. La ley de violencia de género plantea organismos concretos, fija medidas de protección para las denunciantes, reforma el Código Penal creando el delito de abuso sexual, que es el abuso especialmente agravado. También deroga un artículo que hoy permite, por ejemplo, a los jueces eximir de culpa a un homicida que mata a su pareja por encontrándola siéndole infiel. Eso lo deroga la ley de género, pero por ahora no se va a poder aplicar. Esta ley fue propuesta el año pasado por el propio gobierno, ante el evidente aumento de la violencia hacia las mujeres y en particular ante el evidente aumento de los asesinatos de mujeres. Sin embargo, cuando llega la hora de poner plata, queda en evidencia que lo que hizo no fue más para simular que le importaba el tema y además para apaciguar, para aplacar la alarma social que se había generado. Pero sin embargo tiene una indiferencia total ante el problema real de la violencia hacia las mujeres. De nuevo, alegan que el motivo es la falta de presupuesto. De nuevo, el cinismo del equipo económico no tiene ningún límite. Y justamente, para hablar de lo que son prioridades y de por dónde se van los dineros, hablemos de cómo además el gobierno, en aras de mantener su rumbo económico, hace lo que son pésimos negocios para el Estado uruguayo, lo que significa pésimas cuentas para todos los uruguayos. Estoy hablando ahora de la aplicación del modelo de participación público-privada en la educación. En la rendición de cuentas viene detallado cómo va a ser la infraestructura educativa que se va a cumplir por esta llamada PPP. Al mismo tiempo, como ya sabemos, que no se llega al presupuesto educativo, que no se cumple con la promesa del 6% del PBI para la educación, el gobierno se defiende diciendo que en materia de infraestructura, de construcción edilicia, va a aplicar la participación público-privada, que tiene la enorme ventaja de no generar déficit. Porque, como ustedes saben, el mecanismo de la PPP permite que sea un inversor privado quien realice la obra y que luego de que la termina recién comienza a cobrar. Entonces, el costo de esa obra no se apunta en las cuentas en el año que se realizan. Es decir, le permite al gobierno comenzar ahora con obras que va a empezar a pagar dentro de unos años y que es lo que le importa al gobierno, no lo tiene que apuntar ahora como gasto y eso no le afecta a las cuentas de este año, que son las que presenta en esta rendición de cuentas. El gobierno se propone construir 44 jardines de infantes, 15 centros CAIF, 7 escuelas de 6 aulas, 16 escuelas un poco más grandes de 9 aulas, 9 polos tecnológicos, 10 polideportivos, 42 liceos y 16 edificios para la UTU. El volumen total de inversiones que calculan es de unos 323 millones de dólares. A firmar contratos por 22 años con los inversores privados. Como dijimos, este mecanismo funciona donde el privado construye y luego comienza a cobrar lo que se llama un pago anual, un canon anual que la ley determina como pago por disponibilidad. Si sumamos, y está detallado en lo que presenta el gobierno, cuánto calcula que va a pagar por año a los inversores privados una vez que terminen las obras, la suma de lo que se paga por cada uno de estos edificios que mencionábamos da 70 millones de dólares. Si hacemos la cuenta rápida, podemos ver que en los primeros 5 años, en realidad un poquito menos, en 4 años y unos meses, los inversores privados ya recuperaron
cobrando 70 millones de dólares por año, los 300 millones de dólares que habían invertido originalmente. Y le quedan luego 17 años de ganancia neta, es decir, recuperan la inversión en los primeros 5 años y luego durante 17 años cobran por haber hecho la inversión. En total, cuando transcurran 22 años, el Estado uruguayo va a haber gastado 1.500 millones de dólares. Es el costo de haber construido lo que le costaba 300 millones de dólares. Va a pagar 5 veces más. Esto es lo que le cuesta al Estado no querer hacer esto con dineros públicos ahora. Imaginemos, por ejemplo, que el Estado para hacer estas obras, para gastar 300 millones de dólares en educación, no tuviera tampoco dinero y tuviera que tomar un préstamo. Lo tomaría a lo que son las tasas de interés actuales, que no superan el 10%. Sin embargo, acá va a pagar 5 veces más solo por no anotar ahora como gasto ni como deuda lo que cuesta la infraestructura educativa. Y agreguemos algo más. Hay que saber cómo se financian las obras de participación público-privada. La ley de la participación público-privada le permite al constructor no ser quien pone todo el dinero originalmente, sino que le permite lograr financiado hasta 3/4 partes. Es decir, en realidad la constructora viene y pone la 1/4 parte de lo que cuesta la obra y consigue que otro más participe del negocio poniendo el resto del capital. ¿Quiénes son en Uruguay los que están poniendo ese dinero que falta para construir las obras por PPP? Son los dineros que están en las AFAPs. Y así aparece presentado además en el proyecto del gobierno. Es decir, la privatización de la educación se está financiando con el ahorro de los uruguayos, con eso que deberíamos tener asegurado para cuando nos retiremos. El objetivo de fondo del lineamiento económico es mantener bajo el déficit fiscal. ¿Por qué quieren mantener bajo el déficit fiscal? Para lograr la famosa calificación internacional, para asegurarse ese grado inversor. Que de fondo es un mecanismo que utiliza el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales como las calificadoras de riesgo para fomentar la privatización. Es decir, nos dicen, ustedes bajen el déficit fiscal, no gasten en obra pública, hagan las obras por participación público-privada, así nosotros le damos una buena nota. Nosotros denunciamos sobre todo la indiferencia que tiene el gobierno a la hora de fijar las prioridades, a la hora de tener una prioridad, cumplir con los compromisos con el capital y luego para las necesidades de todos los uruguayos deja lo que sobra, que como vemos es prácticamente nada. En nuestra próxima edición del próximo jueves hablaremos de las propuestas concretas que haremos para cada uno de los temas que mencionamos hoy, para que existan fondos efectivamente para solucionar estas problemáticas tan sensibles y tan importantes para los uruguayos. Lo haremos en Compromiso Socialista para que la Unidad Popular trabaje en el Parlamento sobre los problemas que hoy planteamos. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Esto fue Cambio de Rumbo, un espacio de Compromiso Socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Nos reencontramos el próximo jueves a las 10 horas. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra.